Forestales y Agronomía que están cursando la materia de gestión territorial aquí en la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, nos toca desarrollar el quinto capítulo de avance de la materia, en lo que corresponde la corrección del pH. Uno, se puede realizar corrección de dos formas del pH. Uno para subir o para bajarlo, ya que se tiene que llegar a un pH estándar el cual permita la asimilación o la facilite la asimilación de nutrientes por parte del sistema radicular del cultivo del árbol o de la planta. En este caso nos interesa ver que tenemos suelos ácidos, no suelos básicos, suelos ácidos, donde tenemos que realizar un tipo de encalado para disminuir esta excesiva disponibilidad de hidrógeno que está ocluyendo o obstruyendo la asimilación de los demás macro y micronutrientes que hay en el suelo. Entonces, para eso vamos a ver este práctico, para lo cual voy a tener en cuenta, y a pedido de su compañero, en este caso de don Carlos Fernández, que me preguntó recientemente, ingeniero, ¿tuviera un video donde explica para sacar esto? Como pueden ver, ese video, para sacar esto, por lotes, como pueden ver, lote A, lote B y lote C. Y quiere sacar los macro y micronutrientes. Ahora, quiere sacar eso de ahí. Pero ¿qué tenemos aquí? Ese es el pedido que nos hace don Carlos Martínez, pero a veces digo, no es necesario saber la distribución, cómo está el sodio, calcio, magnesio, capacidad de intercambio catiónico, diferentes elementos macronutrientes, sino el agrónomo no le interesa saber cómo está, sino cómo se debe corregir. En que haya deficiencia de nitrógeno, en que haya deficiencia de fósforo, en que la capacidad de intercambio catiónico sea baja, en la textura que la arena sea muy alta o la arcilla sea muy baja, o el magnesio sea muy bajo o el aluminio sea muy alto. O sea, ¿cómo se corrige? ¿Cuál es la imperancia que uno tiene que saber para corregir este elemento? Entonces tenemos que partir de ese enfoque. No es solamente ver cómo estamos, es como el médico. ¿De qué nos sirve saber la cantidad de glóbulos rojos que tenemos o glóbulos blancos? ¿Para qué le sirve al médico? Todos van a poder leerlo, pero lo que él quiere saber es cómo puede elevar esa cantidad, volverla a un nivel aceptable. Lo mismo hacen en el cultivo y lo mismo se hace en la restauración ambiental. Se debe llevar a los niveles edáficos del suelo, en el cual el nutriente, complementado con la disponibilidad hídrica, permite una rápida y adecuada restauración del ecosistema en caso de una perturbación antrópica. Entonces, en este ejemplo vamos a trabajar con esta solicitud de su compañero Carlos Martínez. No lo vayan, por favor, les encargo, no lo vayan a tratar al compañero, es una solicitud que me ha hecho. Entonces, como docente, a veces cuando me dan solicitudes tengo que presentarlo como estudio de caso en un práctico, como es el PCT. Entonces, tienen esto. Ahora, ¿qué van a hacer? Tienen lo que hemos hecho en el práctico número 3 de la corrección de pH. Tienen esta parte aquí. Han hecho la distribución de qué, a partir de la imagen satelital han hecho la distribución de sus lotes de cultivo. Recuerden, cada lote, ustedes como ingenieros ambientales, como ciencias ambientales, ciencias ambientales o ingenieros agrónomos, tienen que saber dosificar, tienen que saber que cada lote es un actor independiente, o sea, quiere decir que es una persona. O sea, quiere decir que aquí en mi unidad territorial tengo 72 personas, 72 unidades productivas. Cada unidad productiva tiene su problema que caracteriza lo que viene a ser y marca el rendimiento de un cultivo. Entonces tenemos que aprender esto. Recuerden, no solamente en calar, en este caso se aplica a cala agrícola, pero en el caso que les toque hacer otros, en la parte superior se utiliza sulfato agrícola, en caso que el suelo sea muy ácido, sea muy básico. En caso que sean pH alto o suelos básicos o alcalinos, se tiene que aplicar sulfato de calcio o yeso agrícola. Aquí es cala agrícola cuando es bajo. Entonces son diferentes componentes que tenemos que analizar para
ver este dato. Ahora, ¿por qué tiene que aprender esto? Porque esto es parte también de la agricultura de precisión y parte también de lo que viene a ser la retroalimentación del sistema. No es solamente producir el plantín y ir a plantarlo y que crezca, no. Hay que ver y estudiar el medio edáfico donde vamos a llevar el plantín a hacer la restauración del ecosistema. Ver si está acorde, si tiene los nutrientes, qué problema va a tener la asimilización de nutrientes, aparte del agua, y sus competidores que van a tener la competencia interespecífica en la absorción de ese nutriente. Entonces, para eso tenemos la química de suelos. Entonces, ¿qué tenemos para ello? Es fundamental. La tabla periódica de elementos, en lo cual nos da el número y el peso molecular que tiene cada elemento químico en el suelo. Ustedes pueden descargarse una tabla periódica de elementos. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar para la reducción del pH. Y para eso tenemos que ver cuáles de estos se vuelven disponibles y cuáles no. Porque el suelo, perdón, el cultivo requiere macro y micronutrientes. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos el siguiente dato. Vía WhatsApp se le ha pasado toda esta muestra de suelo. 270 muestras. 240 muestras. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a contar la cantidad de letras que tienen su primer nombre y su segundo apellido. Por ejemplo, en mi caso, Magne Salazar, Julio. En total tengo 17 letras. Esas 17 lo multiplico por 10 y quiere decir que voy a trabajar con 170 muestras. Quiere decir que tengo que digitalizar las primeras 170 muestras, en mi caso, para hacer el ejemplo. Recuerden, 170 muestras. Ahora veamos qué muestras vamos a tener que ver que nos presenta el análisis de suelo. Un análisis de suelo presenta los siguientes componentes. pH, que es el elemento que tenemos que corregir, el de primera línea. Y así como vamos corrigiendo cada uno, se van mejorando otros. Eso es lo importante de la química de suelo. Recuerden, la química de suelo básicamente es la transferencia de electrón o del protón para volverlo ya sea así o estable la molécula para el cultivo. Entonces tenemos el pH. Luego tenemos la arena, el limo y la arcilla. Tres elementos fundamentales que me marcan la textura de suelo. Si el suelo es franco arcilloso, si es arcilloso, si es limoso, si es areno franco, si es arenoso o si es franco simplemente. De ahí tengo la densidad aparente del suelo, que me marca el peso con relación de la masa, con relación al volumen que tengo por unidad de suelo. Ahí tengo el nitrógeno. Nitrógeno es útil para lo que viene a ser la consistencia celular de lo que viene a ser el ADN y el ARN. El fósforo, que es el que marca el poder germinativo de la semilla en caso que no vaya a ser una fase de vivero para una restauración. Tengo que tener buen sistema de fósforo o buena disponibilidad de fósforo en el suelo para poder hacer la siembra directa o en su caso la plantación directamente de semilla al medio sin pasar por la fase de vivero. De ahí tengo el potasio que marca la calidad del fruto. Muy indicado, por ejemplo, el potasio utiliza mucho el cañero. Sabe que si hay alto potasio, la caña va a salir para azúcar. Si el potasio es bajo, esa caña va a salir para alcohol. Y ahí ven por qué últimamente en Bolivia, aquí en Santa Cruz, estamos hablando mucho de etanol. El etanol se produce en aquellas áreas donde hay deficiencia de potasio. Entonces la caña de azúcar sale para alcohol y es un problema muy latente que tenemos en los campos cañeros, que hay mucha deficiencia de potasio. Entonces ese producto está saliendo para alcohol etílico. Entonces, ¿qué necesitamos saber? ¿Cómo se remedia el potasio? Y se utilizan diferentes sistemas de remediación para poder ajustar este elemento químico en el suelo para poder tener un éxito en el cultivo. Ahora, cada elemento es una química, como puedes ver. De ahí tengo el calcio, para lo que viene a ser la estructura del leño, del xilema y el floema. De ahí tengo el magnesio, que viene a ser como un descontaminador. Así como hay minerales que absorbe la planta, también hay minerales tóxicos que absorbe. Y el magnesio lo que hace básicamente es depurar esos elementos tóxicos
que la planta ha asimilado que le podrían causar alguna anomalía o un elemento atrófico en su desarrollo fenológico. De ahí tenemos el azufre, el sodio, la capacidad de intercambio catiónico, el aluminio, la saturación de bases, la conductividad eléctrica y la materia orgánica. Estos son todos los elementos que tienen en la tabla periódica, en lo que es una muestra de suelos. Esto es útil porque aquí tienen, como pueden ver, tienen como cuando ustedes van a hacer una bioremediación, no solamente ver el paisaje, se quemó, qué pena, no. Hay que comenzar tomando muestras de suelo para ver el sustrato donde van a restaurar el ecosistema. Analizando el sustrato van a tener así muestras con resultados y van a tener que interpretar cuáles van a favorecer la rápida restauración o cuáles van a hacer que la restauración se demore en el tiempo, sea muy lenta. ¿Y cómo pueden hacer para que ese elemento químico se vuelva más disponible para disminuir el tiempo de restauración de un ecosistema después, por ejemplo, de un incendio forestal? Entonces, para eso tienen la química de suelo, es algo bien fundamental. Y la química de suelo se utiliza mucho en SIC. La verdad, señores, tienen que aprender mucho esto. Para mí esto es sinceramente es mi mina de oro con agronomía. ¿Por qué? Porque mayormente me traen muestras de suelo y lo que tengo que hacer es análisis espacial y decirle la dosificación que tiene que aplicar lote por lote. Por ejemplo, me dicen, quiero corregir el fósforo. Bueno, necesito su muestra, me traen y le hago el análisis espacial requerido, el cálculo estereoquímico que se necesita y le digo tanto se necesita por para, o sea, se le dice para cada unidad productiva se le dice cuánto tiene que aplicar y dónde tiene que aplicar. Porque recuerden, por ejemplo, el lote 1 es grande, no es que voy a aplicar lo mismo para todo, tengo que saber cuál es la parte del lote 1 que me da problemas y solamente en esa parte aplicar para optimizar el uso de agroquímicos. Entonces, como dice, para mí es una mina de oro, ¿por qué? Porque también en agronomía, como ustedes salen sin saber eso. Pero no es tampoco echarle la culpa al profesor de que a mí no me enseñaron. Lo que tengo que aprender básicamente es leyendo libros y viendo videos de YouTube también, retroalimentándome y volviendo esos videos que hacían en cálculo a mano y a papel, volver los videos pero en SIC. Porque mayormente en el pizarrón se puede calcular todo, pero lo importante en SIC es verlo en el territorio, hacer la gestión territorial de la ordenación de los recursos en esta zona. Entonces ustedes van a digitalizar sus ciento y pico muestras que le va a tocar, recuerden, en función de la letra de su primer nombre, de su primer apellido y su segundo apellido. Recuerden, el objeto es corregir el pH. ¿Dónde se corrige el pH? Dice, se corrige el pH a partir de 6.7. Quiere decir, en este caso, todo dato que esté a partir de 6.7 para abajo necesita ser corregido el pH. Por ejemplo, la muestra 1 tiene un pH de 7, no necesita ser corregido. O sea, quiere decir que todo esto está casi conforme en lo que se refiere el pH. En la muestra 2 está por debajo de 6.7, quiere decir que requiero hacer un elemento de corrección. ¿De qué escala? De 0.3 en el nivel de pH. En la muestra 3 necesito hacer una corrección de 0.2. En la muestra 4 una corrección de 0.6. Tengo que aplicar más concentración. ¿Por qué? Porque es más fuerte la subida de pH que tengo que hacer. En la muestra 5, miren, ya no necesito. En la muestra 6 tampoco necesito hacer. En la muestra 7 sí necesito hacer. Recuerde, el punto de inflexión para corregir el pH en caso de suelos ácidos es 6.7. En caso de suelos básicos donde tengo que aplicar yeso agrícola es 7.3. Más de esto van a pillar en mucha literatura que hay disponible en la web. Nuevamente le digo, señores, ustedes van a entrar en vacaciones, no hay que se alergaten y se vayan a dormir, se vayan a echar, a estirarse. No, por lo menos pónganse el desafío de leerse un libro de 300 o 400 páginas en estas vacaciones de algo muy importante de química de suelo. Un ambiental tiene que saber mucho química de suelo. Pónganse a leer, a hacer ejercicio, no ejercicio de ir a
a un gimnasio, sino agarrar papel, calculadora, ver video, hacer ese estudio de caso, resolver, seguir desarrollando su conocimiento y sus competencias. Recuerden, por ejemplo, averigüen cómo se maneja la saturación de bases, para qué me sirve la capacidad de intercambio catiónico, qué requiero para el azufre, qué cultivo es más tolerante y más alelopático al azufre, cómo reacciona la materia orgánica con relación a la restauración. Todo eso necesito saberlo, aprenderlo, el concepto, y una vez aprenderlo el concepto, empezar a hacer ejercicios tomando la tabla periódica de elementos, porque todo eso depende de esta zona. Recuerden, vamos a aplicar carbonato de calcio. Quiere decir, ¿cuál es la fórmula? Ca. Esa es la fórmula del carbonato de calcio. En caso de suelos básicos. En caso de suelos ácidos es S de sulfato, carbonato de azufre, sulfato o yeso agrícola, con 2 moléculas de agua. ¿Por qué? Porque mayormente los suelos ácidos se dan donde hay agua, excesiva precipitación, y los suelos básicos se dan cuando la precipitación es escasa. Por ejemplo, en el Chapare los suelos son ácidos. En la Chiquitanía los suelos son básicos. Tienen que ver en lo que se refiere la molécula. ¿Y qué pasa? Tanto el azufre, el carbono, el calcio, el oxígeno, el hidrógeno, cada uno tiene su peso molecular. Y ustedes ya saben sacar esto. Entonces, para eso es la tabla periódica de elementos. Y ahí tienen sus componentes. Entonces, recuerden, bájense una porque eso vamos a trabajar. Entonces, comenzamos una vez digitalizado, comenzamos a trabajar. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí tenemos que hacer. Tenemos que generar 170 muestras. En mi caso, 170 muestras. Entonces voy a generar eso. Para eso voy a guardar y sacar una copia. Y voy a la carpeta de trabajo que he creado, gestión, orden 5. Y le voy a decir proyecto orden 05. Ya está. Y esa carpeta la voy a definir como un folder de trabajo. Listo. Ya tengo definido. Entonces, una vez ya tengo definido, ya puedo definir mi ambiente de trabajo, mi environment. Ciencias ambientales. Environment Science. Entonces, ¿qué busco? Mi carpeta de trabajo que va a ser orden 5. Y aquí también que va a ser orden 5. Listo. Ya estoy listo para comenzar a trabajar y desarrollar esa corrección del pH. Comenzamos creando nuestras muestras. ¿Cuántas muestras tengo? 170. ¿Qué hacemos? Vamos aquí a View, Catálogo Plane. Vamos a la carpeta de trabajo. Y digo Clear hecho, New, Shopify. ¿Qué se va a llamar? Muestreo 01. ¿Qué tipo de datos de muestreo? Es siempre tipo dependiendo. Por ejemplo, si es en transecto, es polilínea. Si es de una parcela de biomasa, un inventario forestal, o un área territorial, un área, digamos, área, por ejemplo, un muestreo de caudal, sería polígono. En este caso es puntual. El sistema de referencia va a ser igual a lotes. No va a tener alias, le decimos ROM. Y ahí tenemos el muestreo, como pueden ver. No le cambien nada de símbolo. Ahora, ¿cuántos lotes tengo? 72. ¿Cuánto tengo que hacer? 170. O sea, quiere decir que tengo que poner de 2 o 3 muestras por lote. 2 o 3 muestras por lote. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a Edit, Create,
y tenemos ahí muestreo. Y comenzamos a meter. Miren cómo saltan los bordes, ¿no? Para que no salten los bordes, ustedes pueden ir aquí al snapping. Aquí, setting. Y aquí colocarle 0. ¿Para qué? Para que, miren, ya no salte a los bordes. Entonces comienzo a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 6, y así hasta llegar hasta las 170 muestras. En mi caso son 2 o 3 muestras por lote. Son 170. Para 72 son 2.5 muestras por lote. Y vamos, coloque. Miren, abren la tabla de atributos, han ido contando las muestras y ahí tenemos 170 muestras, como pueden ver en mi caso. 170 muestras, entonces digo save, yes, y ya tengo salvadas las muestras. Entonces ya tengo mis 170 muestras. ¿Qué tengo que hacer ahora? Enumerarlas y darle sus respectivas coordenadas. Cada muestra, recuerden, va a ir al campo, se va a tomar el dato, donde se toma el dato, se toma la coordenada, para indicar de qué lugar y de qué lote se levantó esa muestra edáfica para llevar al laboratorio y tenga toda la cadena de custodia para ver la contraauditoría en caso que hagan una evaluación o retroalimentación de la información obtenida de suelo. Entonces abrimos la tabla de tributo y tenemos nuestras muestras. De la muestra 1, con su respectiva coordenada, hasta la muestra final, 170 muestras. Entonces ya tengo las 170 muestras, las cuales puedo guardar y puedo etiquetar respectivamente. Darle propiedades de la etiqueta. Aquí no quiero el ID, quiero las. En este caso quiero el muestreo. Y ahí tengo las 170 muestras debidamente enumeradas. Voy a símbolo, appearance, y bajar el tamaño a 6. Ya tengo las muestras, como pueden apreciar. No cambien el color del símbolo. Entonces ya tengo las muestras en cada uno de los lotes productivos. Le voy a dar color blanco a los lotes y a los áreas verdes le voy a dar a estas áreas color verde para que se vea así. Las áreas de cultivo y las áreas de cortinas. Y derecho, pues no hagan doble clic en el símbolo, si no puede ser que le dejo. Miren, tienen 170 muestras. Cada una de estas muestras representa cada uno de estos elementos que han digitalizado. Cada uno es como una muestra, un análisis independiente de cada uno de los elementos químicos, físicos y orgánicos que presenta el suelo. Por ejemplo, la muestra 10. Miren la muestra 10. Voy a buscar la muestra 10. Sí, la muestra 10, ¿dónde está? Está, vamos a ver, la muestra 10. Venimos, la buscamos. Lo seleccionamos. Y la pueden ver la muestra 10. Aquí la muestra 10, la están viendo, ¿no? La muestra 10 indica que ahí tengo mi pH 6.7, quiere decir que no se necesita hacer corrección del pH. Arena 27, de limo tengo 9, de arcilla tengo 64. 27, 9, 64. Pues de arena 27, de limo 9 y de arcilla 64. Voy al triángulo textural. 27 de arena. Entonces voy a correr 27 arena. 27 arena está por aquí. Quiere decir que de aquí, perdón, 27 arena. La línea 27 arena quiere decir que de aquí parte allá. 27. 0, 10, 20, 27. 9 de limo. 9 de limo quiere decir que de aquí parte limo. Si aquí es 0, aquí es 10.
y aquí es 9. Listo. ¿Y qué más tengo? Si ven, tenía 63 de arcilla, quiere decir que aquí queda el punto. Si vamos y observamos, aquí queda el punto. Este cuadrante me dice que esta textura de suelo es arcillosa. Entonces ahí tengo la unidad textural para esa muestra. De ahí tengo la densidad aparente es 1.08. El nitrógeno es 45 partes por millón. Ahora tengo que ver qué tipo de cultivo, qué tipo de especie arbórea voy a implantar en la restauración del suelo y ver en bibliografía, averiguar cuánto es la demanda de nitrógeno que depende el medio que voy a utilizar para la restauración. Por ejemplo, si el caso de agronomía, la soya requiere distinta cantidad de nitrógeno que el maíz, que el sorgo, que el trigo, cada uno requiere, como dice la ley del Lieve, que es decir, el mínimo elemento para poder desarrollarse y producir, en este caso, biomasa. De ahí tengo el fósforo, 22 partes por millón. El potasio, 57 partes por millón. El calcio, 262 partes por millón. El magnesio, 20 partes por millón. El azufre, 26. El sodio, 595 partes por millón. La capacidad de intercambio catiónico, 3.48 semol por milímetro cuadrado. El aluminio, 0.57 mil equivalentes por kilómetro cuadrado, por kilogramo. Ahí tengo el saturación de base, 0.36 semol. Conductividad electrólica, 0.07 milimols por milímetro cuadrado y 3.52% de materia orgánica. Bueno, así es como uno va reconociendo. Entonces ya tengo esos datos, ya sé la textura, ya sé los otros datos que necesito para procesar. Entonces ahora puedo comenzar a hacer el análisis dato a dato. Ahora, ¿qué tengo? Mire, si es un muestreo así, es para lo que viene a ser agronomía. Aquí ustedes como ingenieros ambientales tienen que tomar en curso muestras dentro de las cortinas rompevientos. Para el agrónomo así está bien el muestreo, para que está bien, pero para el ambiental no. ¿Por qué? Porque tiene que tener como referencia hasta las cortinas rompevientos donde anda ahí área arbórea y área no arbórea. Entonces quiere decir que en esta fase aquí no hemos entrenado. Quiere decir que esto no nos sirve. ¿Qué pasa? No hemos tocado muestras en cortina y tenía que haber muestras en cortinas. Entonces le decimos folders. Vamos aquí a refresh. Orden 5. Perdón. Aquí a catálogo view. Me voy a folder 5. Orden 5. Tiene hecho refresh. Y este muestreo lo elimino. No me sirve. ¿Por qué lo elimino? Porque no tenía que haber hecho de esa manera. Cuando se lo hicieron, cayeron, como dice, de golpe de la trampa. ¿Qué tenían que haber hecho? Hacer el muestreo al azar. Y si dice data, dice a sampling y créate random points. Y aquí que me recibe un muestreo. Esto va a ser distribuido en función de que de la propiedad. En el caso mío se llama Massey-Curie. ¿Cuántas muestras? 170. Un espacio entre muestreo mínimo 50 metros, para que una muestra esté alejado 50 metros al otro. Y le damos, recuerden, create random point, run. Y ahí me generó las 170 muestras. Como ustedes van a tomar en el campo, lo van a tomar al azar. Mire, tengo las 170 muestras. Si abrimos la base de datos, ya tengo las 170 muestras debidamente codificadas. De la muestra 1 hasta la muestra 170. Ahora sí tengo el muestreo, como pueden ver. Ahora, bueno, comencemos a hacer el matrimonio de datos. Ya lo tengo, como pueden ver, ya lo tengo digitalizado. Voy a recuperarlo. Para recuperarlo le digo, para traerlo de Excel,
Le decimos ahora Conversion Tools para traerlo de Excel archivo, Excel to Table. Que voy a traer la muestra de laboratorio donde metí los datos en Excel. Esta es la hoja 1. ¿Qué se va a llamar? Esta es la hoja 1. ¿Qué se va a llamar? Le voy a decir que va a ser campo. Son la muestra de campo. Es decir, campo.dbf. Database file. Run. Y ahí está campo recuperado. ¿Qué tengo en campo? Mis muestras que digitalizados, como pueden ver, mis muestras. Están viendo, ¿no? Cada una de mis muestras digitalizadas. Tengo, fíjense aquí, el campo se llama muestra. Aquí, ¿qué se llama mi campo? Se llama muestreo. Entonces ahora fusiono los datos. Join. Y le digo, quiero fusionar el muestreo del diseño con las muestras de campo. Como pueden ver. Validar el join, sí, está validado. Ok. Y ahí miren, tengo mi muestreo, miren, open. Y ahí tengo ahora que se ha incorporado mis muestras con todos los datos a la etapa de campo. Entonces, actualizo pantalla. Listo. Y clonamos. Data es por data. Y esto va a ser dentro de orden 5, va a ser mi muestreo. Muestreo de campo. Ok. Y ya quiere decir que este aquí ya no me sirve. El dato de Excel tampoco me sirve. Ya lo puedo borrar. O sea que voy a decirle remove y remove. Ahora, fíjense, tengo los lotes y tengo el previo ver transparente los dos para poder visualizar lo que voy a hacer. Mire, aquí tengo toda la base de datos. Voy a comenzar analizando el problema, el pH. Entonces le digo primero, mire, insert, no, análisis tools, y le digo 3 análisis, espacial análisis, interpolation, y ahí tengo spline. Y le digo, quiero que agarre las muestras de campo y quiero sacar el pH, que se va a llamar pH01.tif. ¿Qué tamaño de celda va a ser? Va a ser de 2x2. Regularizado, sí. Environment. Quiero que sea relacionado a la propiedad Massey-Curie. Y la máscara quiero que también sea Massey-Curie. Run. Y ahí está interpolando. Y voy a tener mi resultado. Ya. Esto aquí, en la simbología, zoom to layer, perdón, symbology, le doy stretch y elijo un color. Pero invertido. Y aquí le digo en estándar de desviación. Y le doy OK. Miren, ¿qué quiere decir? Lugares rojos son lugares donde tengo problemas en cuanto a suelos ácidos. Son lugares donde se requiere encalar. Recuerden, se requiere encalar. Por ejemplo, aquí tengo mi lote 1, como pueden ver. El lote 1, si ustedes analizan el lote 1, miren el primer lote, fíjense, en esta parte aquí no necesito encalar, pero en esta parte aquí necesito encalar. Tengo que establecer y calcular la dosis que necesito encalar.
¿Para qué? Para poder, en esta parte aquí, poder tener los macronutrientes y micronutrientes disponibles para la restauración. Ya que si hago la restauración de esta escena, sé que en los lugares verdes la restauración va a ser más rápida y aquí va a ser más lenta. Y lo que quiero es que sea del mismo tiempo. Entonces comenzamos a tenerla, en este caso del pH. Entonces, tenemos que ver dónde hay problemas. Problema hay donde el pH sea menor a 6.7. Tengo que marcar esas áreas que se requieren hacer una actividad correctiva. Para eso hacemos lo siguiente. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a simbología, le decimos Symbology, elegimos Classify, le ponemos ahí que van a ser dos clases. Recuerden, dos clases. Uno, donde hay problemas, que si el pH es por debajo de 6.7. Y dos, es donde no hay problema, que el pH es arriba de 6.7. Se voy a poner color, un rojo donde hay problemas y un verde donde no hay problemas. Quiere decir, en los sitios rojos, que están viendo ahí en cada uno de los de cultivo, se requiere hacer encalado de suelos. Ahora, ¿qué tengo? Dice, el encalado de suelo está facilitado por la escasa precipitación. Si es un año seco, recuerden, si es un año seco, que vamos a hacer el encalado, esto dice en la bibliografía, se puede bajar a 6.6. Si es extremadamente seco, 6.5. ¿Por qué? Porque el carbonato de calcio es pesado, el agua lo disuelve, si hubiera presión tendría que bajar, subir el pH si va a ser un año húmedo. Por eso mayormente el encalado, mayormente se hace en invierno, no se lo hace en verano. O sea, se lo hace en el mes donde escasa la precipitación. Podría ser junio o julio. O sea que hay que hacer, así como aprendieron en el primer capítulo a ver lo que viene a ser la precipitación histórica en los últimos 10 años, así sabiendo la histórica de 10 años van a saber exactamente cuál es el mes que se requiere hacer el encalado, donde es escasa la precipitación. Inversamente, el sulfato. Si fuera corrida el pH de suelos ácidos básicos, o alcalinos, requiero ver el mes donde la precipitación es elevada para aplicar ahí el sulfato de calcio. Entonces, ¿qué hago? Mire, ahora lo que hago es, voy a poner 6.5, es decir, que el año va a ser seco, porque viene de un incendio forestal, entonces marca una sequedad. Si no, le coloco algo intermedio, 6.6. Si es cultivo, 6.7. Pero en este caso voy a decir que es seco, 6.5. Ya tengo ahí, 6.5. Y procedo a categorizar a través de Reclassify. Digo, clasifíqueme el pH y le digo aquí, clasifíquemelo por 6.5. Ok. Quiere decir, 1, recuerden, 1 es donde hay problemas. 2 está de 6.5 a 8.28 donde no hay problemas. ¿Qué se va a llamar? pH 2.tif. pH 0 2.tif, perdón. Y le digo ROM. Ahí tengo, mira. Entonces ahí tengo el pH, ya puedo removerlo, el pH 1. Ahora esto lo tengo con el vector. Para decimos Conversion Tools, from raster, to polígono. Que voy a ingresar pH 2. Este formato TIFF ahora lo vuelvo pH 3. ROM. Y ahí tengo. Remuevo esto. Y ahí tengo el pH 3. Ahora ya tengo el pH. Listo. Terminé hasta ahí el pH. Creo que he hecho algo mal. Ojalá que no haya hecho nada mal para poder ajustarlo después.
Ahora, ¿qué toca? Toca hacer lo que viene a ser el aluminio. El aluminio tiene que seguir otra matriz de interpolación. El aluminio. Decimos interpolación y de web. Ahora lo que me interesa ver es el tóxico que tengo. Que cuando el pH es ácido, el problema es el aluminio. Se vuelve tóxico para la planta. Entonces tengo que controlar el aluminio a través del calcio. Cuando el pH es alcalino o básico, necesito controlar el sodio. O sea, son diferentes ataques que tengo que hacer en el cultivo. En este caso le digo el aluminio. ¿Qué voy a formar? Aluminio 01. Punto TIF. ¿Qué tamaño? 2x2 y hago el mismo environment que hice hace rato. Environment le doy run. Y voy a tener ahora el aluminio, que es el problema que tengo en los suelos ácidos. Vuelvo transparente este aquí, clic derecho, no color. Y así está el aluminio como pueden ver. Lo voy a volver, a través de la simbología, lo voy a volver normal. Stretch. Y voy a poner de esta manera. Mientras más alto el aluminio, es más tóxico. Y así se presenta el aluminio como pueden ver. Tengo que ver dónde es tóxico. Cuando el pH es neutro y básico, el aluminio queda saturado, queda, como dice, estable la molécula de aluminio. Entonces, al volverse estable, no es asimilable por la planta. ¿Cuándo es asimilable? Cuando es bien ácido. El ácido lo vuelve asimilable. Entonces, ahora vamos a ver lo que viene a ser el lote 1. ¿Cuántos lotes tengo? En mi caso, tengo 72 lotes. Entonces, abrimos el Excel y comenzamos. Lote 1 hasta lote 72. ¿Qué vamos a hacer? De cada uno de los lotes tengo que sacar el pH promedio, cuál es el área que está con problemas, cuál es el área que está sin problemas, cuánto es el aluminio, cuánto es la densidad aparente, el peso específico del calcio, el factor de conversión, la profundidad, la dosis total de calcio que necesito de cada agrícola y la dosis por hectárea promedio. La dosis total es para saber mi presupuesto, cuánto tengo que comprar para todos los lotes. Y por hectárea viene la dosificación promedio. Por ejemplo, ustedes, digamos, cuando van a estar con dengue, les necesitan paracetamol. El paracetamol viene de 50, 100, 250 y 500. ¿Cuál es el que le da el doctor? Esto está en función de qué? De las respuestas de sus glóbulos rojos, glóbulos blancos, sus eritrocitos, linfocitos, amilasa, enzimas, urea, creatinina, que tienen en el cuerpo a través del análisis sanguíneo para saber cuál es la dosis ideal que no le vaya a dar problemas. Por eso el doctor pide el análisis sanguíneo. No le puede dar una dosis de 250 o 500, por ahí le frega el hígado. Entonces tiene que dar una dosis ideal, por eso el médico ve y analiza el historial clínico. Ustedes igual tienen que analizar esta parte. Entonces ya tengo aquí, como pueden ver, ya tengo aquí el calcio. Aquí me falta la densidad aparente. Entonces tengo que hacer otra vez, volver a hacer lo mismo que hice el calcio, tengo que volver a hacer lo mismo para la densidad aparente. Muestra de campo. Ahora toca la densidad aparente, es decir, de 2 metros. Es decir, que esto va a ser la densidad aparente 0,1.TIF. Y vamos y definimos los ambientes como aprendieron a hacer anteriormente. Y tienen los resultados. Yo traigo la densidad aparente, voy y lo veo. ¿Por qué lo sé? La densidad aparente me marca en esta casa la densidad de espacios porosos los poros por el espacio vacío por donde va a entrar el carbonato y se va a asociar en el suelo. La densidad de espacios porosos. A otros marcan también el peso del suelo. Entonces aquí le digo aquí densidad aparente, vamos a elegir otro color. Este aquí, pero invertido. Y le decimos aquí, algunos le dicen
histograma ecualizador también. Fíjense, me está marcando dónde está pesado el suelo. Entonces ya tengo el pH, la densidad aparente y el aluminio. Comenzamos con el lote 1. Ya este muestra de campo ya no me sirve. Remove. Muestra 1. ¿Qué hago? Selecciono la muestra 1, el lote 1. Recuerden, cada lote es un paciente. Le digo clic derecho, data, export data, y digo que esto se va a guardar lote 1. Punto lote 1. No. Ok, mi primer paciente. Vamos a resolverlo. Blanqueo. Ya tengo aquí mi lote 1. Como veo clic derecho, ahí tiene mi lote 1. Tengo que sacar cada una de estas variables para llegar a calcular la dosis, señores. Comencemos con el pH. Entonces, ¿qué hago? Recorto. Tools. ¿Qué le digo? Tengo que sacar el pH, recuerden. Entonces recupero el, no le digo reclass, perdón, le digo extracción by max. Levanto el pH. Refresh, y derecho refresh. Ahí tengo el pH 1. Recuerden. pH 1. ¿Con qué lo voy a recortar? Con el lote 1 para formar pH lote 01.tif. Run. Y si ustedes ven y analizan y de activo este aquí, aquí tengo el pH 1. Veo su estadística y es 6.04. Entonces eso vengo y anoto aquí. 6,04. Ahora tengo que ver cuánto es el área con problema y sin problema. Entonces, ¿qué tengo aquí? Y este pH 1 ya no me sirve. Este pH 01 lote 1 ya no me sirve, lo elimino. Solamente traigo la información. Ahora tengo que ver el pH 3, que es el que me dice, recuerden, 1 es con problema, 2 es sin problema. Entonces tengo que recortar el pH 3. ¿Cómo lo recorto? Eso es un vector. Me voy aquí. Análisis. Tools, Extract, Clip. ¿Qué voy a recortar? pH 3, que es el que tengo reclasificado. ¿Con qué? Con el lote 1. ¿Qué voy a formar? Voy a formar pH, en este caso, pH, lote de pH 01. Lote, o sea, démosle un nombre, lote 1, pH. Sin extensión TIF porque es vector. Run. Y ahí tengo como pueden recortado. Abro y ahí tengo la superficie. Sacamos la superficie tanto los con problemas como sin problemas. O sea, separamos chicha de limonada. Oh, recuerden, 2 son áreas que no están con problemas porque están arriba del pH mínimo. 1 son los solo con problemas. Quiere decir 29,93 o 29,94 con problema. 29,94. Sin problema, ¿qué viene a ser? Los otros dos. Puedo seleccionar los otros dos con control y decirle aquí clic derecho estadísticas. Y ahí tengo la suma de los dos. ¿Cuánto es la suma de los dos? La suma de los dos es 10,6. Entonces 10,6, la suma de estos dos es 10,6, que es el área sin problema. Quiere decir, del lote 1, de las casi 30 hectáreas, 40 hectáreas que tengo, 29,94 hectáreas necesitan ser encaladas, 10,06 no necesitan encalado. ¿Qué necesito más? El aluminio. Entonces ya sacado esto, puedo borrar este pH y sacar el aluminio. Hago recorte del aluminio.
¿Cómo? Ahora es un raster, extracción por máscara, el aluminio con el lote 1 para formar ¿qué cosa? Aluminio del lote 1.tif. ROM. Y ahí tengo el aluminio. ¿Cuánto es el aluminio promedio? Sacamos la estadística y tengo la media. ¿Cuánto es? 0,43. Este es el problema de la toxicidad. 0,43. Entonces le digo 0,43 es mi problema de aluminio en estos suelos. En estos sin problema no hay datos porque el aluminio va a estar estable. Me falta la densidad aparente. Entonces elimino esto y vuelvo a hacer lo mismo para la densidad aparente. Densidad aparente con el lote 1 para formar densidad aparente del lote 01.tif. RAM. Y ahí tengo la densidad aparente del lote 1. ¿Cuánto es la media? 1,15. 1,15. ¿Cuánto es el peso específico del calcio? Vamos a la tabla de elementos químicos y tenemos que el calcio, ¿cuánto presenta? 40,078, pero tiene 2, de valencia tiene 2, entonces esto le dimos sobre 2, 40,78 y entre 2 me da 20,039. 20,039. El factor de conversión. ¿Cómo se calcula el factor de conversión? Se calcula de la siguiente manera. Miren, ¿qué voy a aplicar? Voy a aplicar carbonato de calcio, quiere decir que voy a aplicar calcio, carbono y oxígeno. El carbonato de calcio, ¿cuánto es? CaCO3, o sea, quiere decir que la valencia va a ser 1, 1 y 3. Ahora, el peso molecular del calcio, ¿cuánto es? 40, como vieron en la tabla de elementos químicos. Del carbono es 12. Y del oxígeno es 16. 1 por 40, 40. 1 por 12 y 16 por 3. La sumatoria, ¿cuánto me da? 100. Ahora, ¿qué tengo? Que en esta fórmula, en lo que voy a hacer actualmente, tengo el problema es mi aluminio. El aluminio va a ser reemplazado ¿por qué? Por el calcio. O sea, quiere decir que va a ser reemplazada solamente por esta molécula de aquí. Para que el aluminio no se vuelva tóxico en esos sitios. Entonces, ¿cómo es el factor de conversión? El factor de conversión es igual a ¿qué? A lo que se va a aplicar 100. 100 es lo que se va a aplicar en peso molecular. Pero ¿qué es lo que realmente necesita el suelo? Solamente necesita esto de acá, que es el calcio. 100 dividido sobre 40, ¿cuánto es? 2,50. Y ese es el factor de conversión. La profundidad, para que todo alumno tenga diferente, la profundidad va a ser a la cantidad de letras que tienen en todos sus nombres y sus apellidos, y primer y segundo apellido. Por ejemplo, Julio César es el mío. Julio César son 10. Magne, 5 serían 15. Salazar, 7. 10. 22. 22. Y ahora puedo calcular mi dosis. Miren. ¿Cómo voy a hacer la calculadora de dosis? Miren, agarro esto. La fórmula es igual a ¿qué? Aluminio, que voy a reemplazar por el calcio por 10, por el peso molecular del calcio, 20. Por la profundidad, por la densidad aparente. O sea, quiere decir, de nuevo, miren, es igual a ¿qué? La dosis que voy a emplear va a ser ¿qué? Va a ser igual a ¿qué? Al aluminio que necesito reemplazar por 10
por el precio específico del calcio, por la profundidad, por el factor de conversión, que es lo que voy a aplicar, por la densidad aparente, por una constante 0,1, por la superficie, que está con problemas. Y eso es lo que necesito aplicar aquí. Ahora, si veo por hectárea, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a la dosis total sobre la superficie que tiene problemas. Quiere decir que por hectárea tengo que aplicar 545 kilogramos de carbonato de calcio. Esa es mi dosis. Como pueden ver, esto, como pueden ver, es lo que no puede hacer el agrónomo. Ahora, ¿qué se le da al agricultor? Como pueden ver, y hemos analizado aquí en el lote 1. ¿Dónde hay problemas? Ya saben, en esos sitios no todo hay que ver. En esta parte aquí no hay problemas. En esta parte aquí sí hay problemas. Entonces, esta es la cobertura que se sube a la maquinaria de precisión para decirle dónde hay problemas y que haga la dosis respectiva. Como pueden ver. Ese viene a ser la agricultura de precisión como también la restauración de un ecosistema. Entonces, ustedes van a hacer esto para cada uno de sus lotes. Me van a presentar en cada frame, en un frame, el aluminio, en otro la densidad aparente, en otro el pH con problemas, sin problema, y en otro el pH de toda la propiedad. ¿Listo? Entonces, manos a la obra. Hacer, y como también en la tabla van a apretar sus reportes, que van a tener el total general, cuánto necesitan dosificar general. Bueno, ese ha sido el último capítulo de la presente materia. Espero que les saquen provecho y nos estaremos viendo, Dios mediante, en un curso virtual que estaremos dando posteriormente con la carrera. Gracias.